Esta mañana me da gusto recibir en el estudio a la senadora de la República, Ana Lilia Rivera. Ella representa a los ciudadanos del estado de Tlaxcala en la Cámara Alta de nuestro país. Senadora, ¿cómo está? Gusto Hola, saludarla, bienvenida. muy Gracias por bien, estar con nosotros. muy bien, muchas gracias. Una tarea importante que acaba de tomar el legislativo desde el Senado de la República es acabar con un concepto con el que en realidad muchos mexicanos no estábamos familiarizados, no lo conocíamos. Cuando lo conocimos nos fuimos de espalda, las llamadas pensiones doradas, personajes que de alguna manera han estado vinculados al servicio público en las paraestatales como Pemex, como la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, y que reciben mensualmente, por concepto de pensión, más de 1 millón de pesos. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que llega finalmente este tema legislativo? La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una clara convicción. En México se debe seguir combatiendo los fueros y privilegios, sobre todo los que se han acentuado históricamente de manera invisible, pero que laceran el presupuesto público y por supuesto evita que recursos que son tan necesarios para seguir combatiendo la desigualdad y la pobreza terminen en manos de algunos cuantos funcionarios que durante décadas han cobrado pensiones millonarias y que les ha permitido tener privilegios que no son concebibles en este proceso de transformación. Esta iniciativa llega directamente de nuestra presidenta, porque los mexicanos debemos saber que tenemos una presidenta que estudia el presupuesto, que se sienta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y determina dónde están esas fugas que en estos momentos son inaceptables. Entonces, es una propuesta que llega de la presidenta, es Cámara de Origen el Senado de la República y nos da la oportunidad de históricamente caminar con ella en esta lucha, en esta oportunidad que no vamos a desaprovechar de seguir combatiendo estos fueros y estos privilegios inaceptables en este momento del país. Toca un concepto fugas de dinero. Este tema, el haber legislado para evitar este tipo de pensiones, se comentaba, lo comentaban algunos personajes de la propia vida política de este país, que pudiera ser una reforma, vamos a llamarla de esta manera, de maquillaje, porque en realidad podría haber fugas más importantes de recursos en otros ámbitos. ¿Cómo la califica usted esta reforma? Es una reforma trascendente, no es una reforma de simulación o que de manera muy somera sea solamente para el discurso. Es una reforma tan importante, tan profunda, que no solamente genera orden que antes no existía, hace visible un problema que estaba ahí latente, en silencio, pero sobre todo da la oportunidad y garantiza que estos recursos que antes se destinaban para privilegios se destinen para el servicio de la gente, que el recurso público llegue al servicio de las personas y no para seguir fomentando privilegios. Esta reforma es tan profunda que logra, fíjense ustedes, acabar con un paradigma. La gente siempre veía a la clase política tener acceso a recursos que jamás el pueblo podría tener, a beneficios que el pueblo jamás podría tener. Una pensión de un trabajador que toda su vida trabaja y cotiza o paga recursos para su jubilación, pues de una manera muy limitada. 9,000 pesos No, recibe al no le mes. permitiría nunca Sí, pues tener estas jubilaciones sí, claro. que en realidad eran un privilegio millonario de quienes con muy poco esfuerzo y trabajo pues tenían garantizada toda su vida. Entonces, esta reforma que pone orden, pero manda un mensaje muy claro. El servicio público es para servir. El trabajo político no sigue siendo un esquema de enriquecimiento fácil y tiene que garantizarse a partir de esta ley que los recursos sean para servir a la gente, para el bienestar del pueblo y no para seguir fomentando privilegios. Que pareciera que esto que acaba de suceder para ponerle fin a las pensiones doradas y el plan B de reforma
electoral que estará presentando esta semana la presidenta de México. Lo dibujó la semana pasada, se lo planteó a los coordinadores en las cámaras. Pareciera que ambas cosas van muy de la mano, porque entonces la reforma electoral hoy más bien va en función de tratar de cerrarle un poco la llave a los legislativos locales, a las presidencias municipales. Es decir, tuvo un viraje importante contra lo que fue el plan A, el que finalmente no pasó. Volvemos al esquema de convicciones del movimiento y de quien hoy es el estandarte de referencia moral y política, que es nuestra presidenta. Acabamos con pensiones doradas. El servicio público no puede ser una garantía de enriquecimiento con pensiones millonarias. Pero también manda un mensaje con esta reforma, que es el plan B a la reforma electoral. El servicio público tiene que ejercerse con austeridad y con responsabilidad. Ese es el mensaje claro. Nos dimos cuenta cuando la reforma electoral no logró la mayoría calificada que lo que se sigue protegiendo son privilegios. Pues este plan B es, podrás tener la representación proporcional como la ley lo ha o lo tiene todavía contemplado, pero el mensaje es claro, con austeridad y con responsabilidad. En ese sentido es como nosotros la vamos a recibir una vez que se defina si es Cámara de Origen el Senado o la de Diputados. Seguir avanzando en el combate de fueros y privilegios. El servicio público no tiene por qué ser un síntoma de abuso de poder y de presupuesto. El presupuesto es del pueblo, no de quien ejerce el poder. Senadora, los tiempos políticos, y lo hemos platicado reiteradamente en este programa, los tiempos políticos de cara al proceso de 2027 se adelantaron mucho. La gobernadora Lorena Cuéllar, en el estado de Tlaxcala, vive su 5º año de gobierno, pero dentro de este proceso de adelanto de los tiempos hay nombres que ya empiezan a manejarse de cara a la sucesión, de cara al proceso electoral del año entrante, en el que Tlaxcala también estará renovando gubernatura. El de usted, el de Ana Lilia Rivera, es un nombre de los que está sonando justamente para este proceso. Es hasta obvio que se lo pregunte, pero es así. ¿Lo está buscando? ¿Lo desea usted? En este momento yo estoy cumpliendo una responsabilidad maravillosa que me permitió el estado de Tlaxcala, ser senadora de la República, acompañar el segundo piso de la Cuarta Transformación, y lo estoy haciendo con profundo amor y respeto y convicción. Siempre he sido respetuosa de los procesos internos que en su momento el movimiento emitirá con reglas y tiempos muy claros. En tanto, yo tengo la responsabilidad de seguir cumpliendo el encargo que se me ha dado. Lo que sí puedo decir con claridad y con certeza es que las mujeres hemos demostrado que podemos gobernar con honestidad y con resultados, y que estamos viviendo momentos históricos de participación de las mujeres en la vida pública. Y ese momento histórico, el pueblo lo reconoce, y sobre todo las mujeres. Antes de entrar al aire con esta entrevista, me platicaba usted que su forma de hacer política a lo largo de 29 años ha sido caminar y caminar y caminar, y que hasta hoy sigue caminando en las calles de los municipios, de las comunidades en Tlaxcala. Estamos indudablemente cambiando un esquema de cómo hacer política. Hoy lo más importante es cambiar la conciencia de las personas al emitir un voto. Somos un país democrático, las elecciones se ganan con la mayoría de votos. Lo importante es cómo llegan esos votos a las urnas. Necesitamos una sociedad cada vez más informada, cada vez más organizada y participando. Eso solo se logra casa por casa, calle por calle, barrio por barrio. Que la gente sepa que en este momento toda la oportunidad de que el poder se le entregue al pueblo está dado. Lo debe tomar, lo debe asumir y debe de tener una autoestima enorme, que le quede claro, el pueblo manda, el pueblo manda, el pueblo manda. Entonces ese es mi trabajo. Ando como misionera y entonces
recorro el territorio de mi estado y como abogada que soy, jugamos a que estoy dando clases. Y entonces empiezo a dar teoría general del Estado. Parece mentira, pero todavía hay mucho de nuestro pueblo que tiene incluso confusiones de la labor de un legislador Claro, y de una autoridad ejecutiva. claro. Entonces llega un senador y lo que llega es muchísimas peticiones, la calle, el camino, la escuela, la graduación, la feria del pueblo, y entonces nosotros les decimos, sí, vamos a tramitar donde Gestionar. estos recursos se te puedan hacer llegar, pero mi trabajo es hacer leyes. Y yo vengo contigo para que sepas qué hago y en qué te va a beneficiar y por qué es tan importante que cuando tú votes, votes por tus intereses, identifica tus intereses y vota libremente. Esa es la revolución de las conciencias y ese trabajo es el que hago como misionera en el estado de Tlaxcala desde hace 29 años. Y por eso puedo decir que el pueblo ya cambió. El pueblo ya no es el mismo de hace ni siquiera 6 años. Y el empoderamiento que yo veo en el pueblo me llena de entusiasmo y es lo que me motiva todos los días a trabajar sin descansar. Así. Se dice que Tlaxcala es el laboratorio de la política mexicana. Es un estado políticamente muy, muy activo. Es un estado donde la alternancia ha funcionado desde hace muchos años. En este sentido, ¿cómo percibe las cosas la senadora Ana Lilia Rivera para el proceso electoral del año entrante? Efectivamente, Tlaxcala es un territorio pequeño, pero es un territorio con una profunda historia de participación Sí. política. Es un estado donde cada comunidad tiene sus características, sus diferencias, pero sí tiene una coincidencia que yo veo en todo el territorio. Toda la gente tiene una opinión. Y eso a mí me permite entender que el proceso que ya tenemos en puerta va a encontrar una sociedad dispuesta a defender sus intereses. El pueblo de Tlaxcala sabe lo que quiere. El pueblo de Tlaxcala sabe lo que no quiere. Y el pueblo de Tlaxcala, y lo puedo decir con toda responsabilidad, es un pueblo rebelde y es un pueblo con una ideología de izquierda. La alternancia de partidos en Tlaxcala es el referente de un pueblo que cambia, de un pueblo que analiza y de un pueblo que le queda claro que hoy está viviendo algo distinto. No es una alternancia de partido en el poder, es un cambio de régimen y la gente lo está entendiendo. Por lo tanto, esa claridad que tienen las personas lo vamos a ver manifestado en los próximos días y meses. La gente quiere que se profundice la transformación, la gente quiere que se siga combatiendo la corrupción, la gente quiere gobiernos honestos, la gente quiere gobiernos cercanos al pueblo. Y eso es maravilloso. Sí, tuvimos una larga historia de alternancia en el poder, pero hoy la gente tiene claro que también quiere un cambio de gobierno, quiere un cambio de forma de gobernar, seguir combatiendo corrupción, seguir combatiendo impunidad, estar más cercano a los principios de nuestro movimiento y desde abajo se está construyendo esa gran transformación. Yo espero que esta sea la primera de una serie de charlas en un momento importante, políticamente muy importante para el estado de Tlaxcala, a los amigos que nos ven esta mañana allá en Tlaxcala. Un saludo y me da mucho gusto haberla recibido, Muchas haber gracias. charlado con Gracias. la senadora Ana Lilia Rivera, senadora de la República por el estado de Tlaxcala. Nos seguiremos viendo. Muchas Muchas gracias. gracias y un abrazo a mis queridos tlaxcaltecas.